Amigos, ¿saben ustedes lo que significa y la trascendencia que tiene cuando una persona recibe un trauma en la columna vertebral? Si no conoce totalmente el problema que puede acontecer, les invitamos a quedarse con nosotros. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina, médico ginecobstetra, experto latinoamericano en climaterio y menopausia, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud, programa patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina. Hoy, para abordar el tema, el del trauma de la columna vertebral, contaremos con un invitado muy especial, el profesor Dr. Raúl Beltrán Ocio. Él es un médico neurocirujano, tiene su base de trabajo en el Hospital de Clínicas Universitario y es profesor titular de la Cátedra de Neurocirugía de nuestra facultad. Por lo tanto, es un experto en el tema y nos va a orientar sobre aspectos relevantes de lo que significa sufrir un trauma en esta zona tan importante de nuestra economía. Pero antes de ingresar a desarrollar el tema, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. En esta nota ustedes observarán la adhesión de la Facultad de Medicina a un importante proyecto, un programa social denominado Te Abrazo, Te Abrigo, que pretende recuperar prendas para la gente que no cuenta con ellas, especialmente en esta época invernal. Veamos la nota. A tempranas horas de la mañana de este lunes 8 de junio, la máxima autoridad de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la UMSA, junto a docentes y estudiantes, se sumaron a la campaña Te Abrazo, Te Abrigo, Unidos contra el Frío de la red televisiva Bolivisión, cuyo propósito es brindar apoyo a necesitados para enfrentar un periodo climático estacional marcado por bajas temperaturas en el país producto del invierno y particularmente en nuestra ciudad. Como Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, precisamente hemos querido adherirnos a esta campaña de Te Abrazo, Te Abrigo por Bolivisión, donde queremos como facultad dar a nuestra población ese abrigo tan importante para este tiempo donde estamos viendo que las temperaturas están siendo bajas y lamentablemente van a afectar la salud de nuestra población. Esperamos que también a este tipo de iniciativas se puedan unir muchas otras instituciones o tal vez otro tipo de iniciativas que precisamente vayan a fortalecer esta salud tan importante para nuestra sociedad. Hace 56 años, la Facultad de Medicina hace parte a la Escuela de Enfermería, que dependía especialmente del Ministerio de Salud como parte de su estructura funcional. Mediante un convenio muy importante desarrollado entonces, hace pocos días se conmemoró esta tan importante fecha mediante un acto muy simpático. Veamos la nota, por favor. La carrera de Enfermería de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés, este último 8 de junio, celebra 56 años de la firma del convenio tripartito entre el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, la Universidad Mayor de San Andrés y la Iglesia Metodista en Bolivia, que incorporó a la Escuela Nacional de Enfermería como Escuela Universitaria de Enfermería. Este hecho es de importancia porque es considerado como la creación de esta unidad académica. Sin embargo, merced a otros mecanismos institucionales y normativos, se maneja también el 14 de septiembre. El acto contó con la presencia de autoridades facultativas de la carrera, docentes y estudiantes. Se realizó en horas de la mañana de este lunes en el Auditorio Ernesto Che Guevara, piso 13 de la facultad. El 8 de junio de 1970, se firma el convenio tripartito entre el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. Llegar a estos 56 años de trayectoria es el resultado del esfuerzo diario
la resiliencia y el talento de cada una de las personas que han ido pasando por nuestras aulas y pasillos. Esto amerita reconocer dos fechas para resumir históricas importantes en la carrera o para la carrera de enfermería. Uno primero, que rescato, donde cada 8 de junio se celebra la incorporación de la carrera de enfermería al seno universitario. El segundo, que rescato también de la historia evidenciada, se deja institucionalizado el 14 de septiembre como la fundación de la carrera de enfermería. Cuando ese paciente encuentra consuelo, encuentra esperanza con esa enfermera o enfermero que está ahí a su lado. Y miren qué lindo. Y qué lindo porque digo, ahí estamos viendo esos valores éticos, esos valores morales que tanto promulgamos, que tanto hacemos discurso y a veces, reitero, simplemente quedan en un discurso. Amigos, permítanme unos segundos y al retorno estaremos conversando con nuestro invitado de hoy. Continúa con TVU. Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. Continúa con TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos anunciado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Raúl Beltrán Ocio. El profesor Beltrán es médico neurocirujano y profesor titular de la cátedra de neurocirugía de nuestra facultad. Por supuesto, tiene su base de trabajo en el Hospital de Clínicas Universitario, por lo tanto, es un hombre que conoce muchísimo los aspectos que hemos de abordar. Le dijimos que nos ayude a comprender lo significativo que son los traumas de la columna vertebral. Y este va a ser el tema precisamente que vamos a desarrollar. Pero antes de entrar a tocar el mismo, permítanme saludar y presentarles a nuestro invitado de hoy. Raúl, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día, Gustavo. Muchas gracias por esta invitación. Nuevamente es un placer para mí poder estar acá en este canal que permite ver al público en general aspectos bastante especiales de algunas enfermedades que pueden ser muy preponderantes en el medio. Yo creo que el mensaje que se da acá es muy útil y va a ser muy útil para la gente que lo puede ver. Gracias, Raúl. Raúl, escogimos este tema por sus connotaciones. El trauma puede ser a lo mejor leve, poco significativo, pero si es un trauma importante, puede afectar funciones importantísimas, no solamente de la locomoción, no solamente de la posición de la posibilidad de mantenerse erecto, caminar, sino se puede afectar inclusive la función motora, la función sensitiva que tenemos cuando se afecta la médula espinal que contiene precisamente la columna.
Raúl, para entrar en contexto, la columna vertebral, ¿cuán significativa e importante es en nuestra estructura ósea, neuro y ósea? Bien, yo creo que valdría la pena empezar de lo que el título se ha dado en este momento, que es lo que has mencionado, y el título es Trauma de la columna vertebral, traumatismo en la columna vertebral, y traumatismo quiere decir golpe, es el golpe que recibe la columna vertebral por cualquier tipo de factores que ya los vamos a ir analizando. Como columna es fácil entender que la columna es el sostén del cuerpo y es la columna vertebral la que nos sostiene en una posición erecta y nos permite no solo posicionarnos en esa situación vertical, sino que nos permite dar motilidad a todo el cuerpo, empezando desde la cabeza y terminando hasta los pies. O sea, es la parte más fundamental de la columna. Por eso nosotros somos animales vertebrados, porque tenemos vértebras, columnas. Y si no tuviésemos eso, por supuesto, seríamos lo contrario, que serían los animales intervertebrados, que no podríamos tener la capacidad de caminar, de correr, de sentarnos. Tendríamos que movilizarnos, arrastrándonos, como los reptiles, ¿no? Entonces esa es una parte muy, muy importante, que da la estructura y el sostén de todo el cuerpo, por un lado. Y por el otro lado, la columna alberga dentro de la columna, sabemos que las vértebras se van acumulando una arriba de otra para conformar el conjunto de la columna vertebral. Y dentro de esta columna vertebral hay un ducto, hay un conducto que está dentro de las vértebras. Y eso hace que este conducto que va desde la parte de la cabeza hasta la parte de los glúteos, entonces este conducto almacena dentro de este conducto a la médula espinal. Y la médula espinal se reparte desde el cuello hasta la parte del sacro, a través de toda la columna, y de esta columna que están dentro de este conducto óseo, que este tubo óseo que tenemos, están los nervios que salen a todo el cuerpo, empezando desde los brazos hasta las piernas. Y esto es lo que nosotros conocemos como la médula espinal. Y siempre hemos oído nombrar y sabemos que la médula es el centro de algo, en cualquier instancia, sea metafórica o no, pero la médula es el centro de algo. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Las órdenes vienen desde el cerebro para que podamos mover las manos, podamos mover los pies. Y esa orden viaja a través de la columna que está protegiendo a la médula, viaja a través de eso para que lleguen las órdenes hasta la mano, hasta el pie. Y lo que hay que tomar en cuenta es la velocidad con que estas órdenes van. Es una velocidad prácticamente inmediata y es una doble velocidad porque vienen las órdenes desde el cerebro hasta la mano o hasta el pie, y la mano y el pie responden al cerebro para decir efectivamente yo estoy agarrando el vaso, estoy caminando, estoy sentándome. Entonces es una cosa muy muy importante. Las miles de órdenes que vienen desde el cerebro a través de la médula, a través del conducto que está formando el hueso, protegiendo a la médula para que llegue la orden a todo el cuerpo, para que todo el cuerpo pueda no solamente moverse por un lado, sino también sentir. Uno siente el frío, siente el calor, siente que a uno le están tocando y responde a eso. Y todo esto es a través de la médula y las ramificaciones que tiene la médula a través de los nervios que van a todo el cuerpo. Entonces yo creo que este es un concepto muy básico y muy importante para tomarlo en cuenta. Ahora bien, habíamos hablado de lo que es el traumatismo. Y el traumatismo de la columna vertebral, ¿a qué se refiere? A todos los golpes que sufre la columna vertebral, desde la parte cervical hasta la parte sacra. Cualquier golpe en cualquier momento que ocurra este problema puede afectar a la columna en forma mínima o en forma máxima.
Mínima, ¿qué sería? Tener un golpe en la espalda que se va a reflejar ¿cómo? Con un dolor, nada más que un dolor. Me golpeo la espalda, me duele, ya, perfecto. Puede aumentar ese dolor, ese impulso o esa injuria que tenía la columna, y no solamente ser dolor, pero ya puede formarse, digamos, un coágulo en esa zona. O podemos ir más allá, que se rompa la vértebra, que se fracture la vértebra, y esto implica, por supuesto, mayor problema. Si vamos al contenido de la médula, que es lo que hemos dicho, que es la vía que conduce todos los movimientos y la sensibilidad, entonces es fácil imaginar que un golpe más fuerte, por supuesto, que va a alterar la funcionalidad de la médula en la parte motora o en la parte sensitiva. De acuerdo. Raúl, la columna es una, pero tiene vértebras bien diferenciadas. Así es. Por ejemplo, en el cuello se cuentan 7, se llaman cervicales. En el dorso, lo que está unido a las costillas, para decirlo de alguna manera, son 12. Luego están otras 5 que son la lumbar, la de la cintura, y otras 5 y 4 que son las del sacrocoxis, que, digamos, tienen menor trascendencia en sus lesiones que las primeras que hemos citado. ¿Cuáles de estas vértebras, en tu experiencia, son las que más sufren lesión? Bien, proporcionalmente tendríamos que ver según el número de vértebras que lo has mencionado. Anatómicamente, las vértebras cervicales, que son 7, son vértebras más pequeñas y mucho más móviles. Correcto. Prácticamente es una motilidad del 100% al mover la cabeza, al girar, al extender, rotar, todo lo que etc. fuese. Después viene la columna dorsal, que son 12 vértebras, que ya son vértebras de mayor tamaño, son más macizas, son más duras. Estas vértebras de la columna dorsal prácticamente son inmóviles, no se mueven. ¿Por qué? Porque están conectadas con las costillas y con el esternón, que es el hueso que lo tenemos acá adelante. Entonces eso hace el conjunto de la caja torácica. Y esta caja torácica que alberga a los pulmones, a todas las vísceras, al corazón, etc., es inmóvil. ¿Se mueve cuándo? Cuando nosotros respiramos. Cuando nosotros inspiramos, metemos aire, entonces esto se infla y se desinfla cuando sacamos. Es un movimiento natural, normal, pasivo, que uno lo puede controlar, lo puede modificar, pero generalmente es una cosa de ese tipo. La columna lumbar, que es la que está más abajo, donde está ya la pelvis, donde están las caderas, que empieza donde terminan las costillas y va hasta abajo. Acá las vértebras son unas vértebras mucho más grandes, son mucho más fuertes. Y es acá, en la parte de la columna lumbar, donde se realizan todos los movimientos del cuerpo para caminar, para flexionarse, para ir un costado al otro costado. Acá las vértebras son mucho más grandes, mucho más fuertes, y además que están robustecidas por una serie de ligamentos que están corriendo a la par de las vértebras, que le dan una firmeza y una mayor fuerza. Y lo que podemos decir es que en cuanto a la funcionalidad, la parte cervical, si bien es la más ágil y tiene las vértebras más sencillas, más pequeñas, pero es la que contiene a las partes más importantes para la funcionalidad del organismo. La parte del tórax es un poco menos móvil, prácticamente inmóvil, y la parte lumbar es la que más sufre los problemas cuando una persona hace esfuerzo. Prácticamente podríamos decir que con la columna lumbar uno puede levantar un auto. Esa es la parte que funciona para levantar. No hacemos grandes esfuerzos con el cuello, no hacemos grandes esfuerzos con el tórax, pero sí con la columna lumbar. Entonces, con ese criterio anatómico y fisiológico podríamos ver más o menos los tipos de lesiones y las secuelas que podrían causar estas lesiones, estos golpes que uno ha recibido, para que la columna reaccione de una u otra forma y se dañe una parte más que otra. Correcto, yo creo que la introducción ha sido magnífica. Hablemos entonces del trauma que sufren vértebras de estos distintos segmentos.
¿Cuáles, dijiste, son los más frecuentes problemas que presenta la columna cervical? Bien, yo creo que acá lo que tendríamos que hacer en lineamientos general, analizar cuáles serían los factores predisponentes o desencadenantes de que se produzca un golpe en la. Y aquí los vamos a mencionar en líneas generales. En primer lugar, hay que considerar los accidentes automovilísticos, que sabemos que están al día y es un gran problema. Accidentes de trabajo, accidentes de violencia familiar, accidentes de violencia bélica, accidentes por desastres naturales, que son las causas en líneas generales las que producen este tipo de problemas. Violencia doméstica también. La violencia doméstica familiar, que están tan, perdón que diga así, pero que están tan extendidas y tan de moda hoy en día, que es una lástima, pero eso es lo que podemos ver. Y algo que también hay que tomar muy en cuenta, y yo recalco esto mucho en la facultad cuando enseño a los alumnos estos problemas, es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol es muy determinante para que hayan todo este tipo de problemas. Si relacionamos el consumo de alcohol con los problemas automovilísticos, un gran porcentaje son producidos por el chofer que estaba en un estado especial o la persona que no está en un estado como para poder alejarse de un problema, de alguna agresión o lo que fuese. Son los factores más determinantes que causan este tipo de problemas. Ahora, por supuesto, un traumatismo va a depender de cuán fuerte es. Y en la columna cervical, la mayor preocupación que podría ser que se dañe la vértebra. Dijimos que se podía fracturar, se podía romper, podía sangrar, podía estar aplastada, pero no solamente es el daño en el cuerpo vertebral, en el hueso de la columna cervical, sino lo más importante es aquí, el daño que se produce en la médula. Y la médula, mientras más alta es, tiene mayores funciones. Entonces es fácil imaginar, y esa es la preocupación y el susto que tiene uno, que comúnmente decimos se golpeó el cuello, ya perfecto, se golpeó el cuello. ¿Y cuál es el temor que puede tener una persona que ha sufrido un problema de este tipo? Es que se quede paralítica del cuello para abajo. Correcto. A propósito, una lesión severa de estas, con sección de la médula, sufrió aquel artista que hacía el papel de Superman. Claro, claro. ¿No es cierto? Sí, efectivamente este tipo de problemas cervicales son los más trágicos, podríamos decir, y dependiendo si el lugar de lesión o de trauma a nivel cervical es alto, hablamos de las 2-3 primeras vértebras cervicales, inclusive esto va contra la vida, porque el paciente podría dejar de respirar y el paciente puede fallecer. Hemos de seguir hablando, amigos, del tema. Ahora permítanme unos segundos y estamos retornando enseguida. Continúa con TVU. Radio y televisión ahora en una misma conexión. Un espacio donde la información se encuentra con la música, la ciencia con la cultura y tú con lo que realmente importa. Una nueva forma de comunicar y de empezar la mañana. Conexión matutina, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, por Televisión Universitaria y Radio Universitaria San Andrés, 97.6 FM. Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. Continúa con TVU. Amigos, hemos de consultar con nuestro invitado qué sucede si el trauma es severo y afecta la continuidad de la médula espinal a este nivel, a nivel del cuello, a nivel cervical. Raúl. Bien, lo que habíamos enfatizado es que la médula espinal, mientras más alta esté, tiene mayores funciones. Si llegamos a la parte del inicio de la médula, que estaría prácticamente dentro del cráneo, acá es lo que se denomina el tallo cerebral, que el tallo cerebral va a continuar con la médula hasta abajo, hasta el coxis. Mientras más alta la lesión y la agresión, por supuesto el riesgo de sufrir una mayor alteración neurológica va a ser mucho más grande. Es muy conocido, y lo que decíamos hace un momento, que una de las causas principales del traumatismo cervical son los accidentes de tráfico. Una de las cosas muy frecuentes que ocurre durante el conducir un vehículo es la siguiente, que si ustedes se fijan, todos los autos tienen en los asientos anteriores mayormente, son los asientos del chofer y el acompañante que está a la izquierda o a la derecha, dependiendo del país, tienen unos cabezales encima del asiento que van a producir un cierto resguardo, digamos, de que el cuello no tenga una situación de un trauma muy grave. Cuando se produce una colisión de un auto por la parte delantera del auto contra un auto que está delante de él, la flexión física del cuello es que se realice este movimiento adelante y hacia atrás. A esto nosotros llamamos el movimiento de latigazo. Exacto. Y esa velocidad con la que ocurre este movimiento puede prácticamente seccionar la médula o fracturar las primeras vértebras. Y les dije que esa es la parte más importante, y el paciente puede quedar sin poder mover los miembros desde arriba hasta el resto. Esa sería la parte más trágica, o inclusive les decía que un golpe severo a esta parte del cuello podría llegar a producir el fallecimiento del paciente. Exactamente. Mientras más bajamos, por supuesto, el daño va a ser menor, pero no quiere decir que eso sea un consuelo, por supuesto. Así es, el señor el actor, había sufrido una caída e hiperflexión por haber caído de su caballo y se fracturó prácticamente la vértebra y se seccionó la médula, y él era cuadripléjico, es decir, no podía mover nada. Es más, inicialmente inclusive estaba con asistencia respiratoria, precisamente por lo que señalaste. Se afectan estos centros vitales y la gente puede morir. ¿Qué otras lesiones puede sufrir y en qué otros niveles la columna, Raúl? Bueno, si vamos bajando, lo que va a pasar es lo mismo, una fractura del hueso, un coágulo en el mismo hueso, o un arrancamiento del nervio que está yendo de la parte cervical o de la parte torácica hacia el brazo o hacia la pierna, que también es bastante frecuente, porque la flexión o la extensión de la columna, dependiendo del tipo de accidente o de problema, puede hacer que haya una extensión muy fuerte y eso produzca un arrancamiento, que se rompa, que se desgarre el nervio. Entonces es fácil imaginar que si es un nervio o son varios los nervios que se han desgarrado en uno de estos tipos de accidentes,
la lesión va a estar completa en el brazo o en la pierna, que no la van a poder movilizar. Y no solamente movilizar, sino no la van a poder sentir. Y eso también es un gran problema, ¿no? De acuerdo. Esto siempre tiene que ver con la altura, claro, de las lesiones, ¿verdad? Pero la columna lumbar es la que indudablemente sufre más, porque además de lo que dijiste tú, se dice que cotidianamente el 60% de todo nuestro peso lo carga estas 5 vértebras. Así es. Las 5 vértebras lumbares. Y por eso ha de ser que hay tanto problema a este nivel. Bien, efectivamente es así. El cálculo que mencionaste es que el 60% del peso corporal, el 60% del peso corporal incluye la cabeza hasta la cintura y el restante 40% son de la pelvis para abajo. Efectivamente, la columna dijimos que es el sostén, y ese 60%, digamos que hay una persona que pese 100 kilos, 60 kilos de su peso corporal reposan entre la última vértebra lumbar y la primera sacra. Ahí se apoyan 60 kilos. Eso sostiene. Si nosotros realizamos un trabajo de esfuerzo, de albañilería o cualquier otro tipo de trabajo y colocamos un peso encima de los hombros de unos 50 kilos, que digamos sea una bolsa de cemento, que es lo que pesa una bolsa de cemento, colocamos la bolsa sobre los hombros, vamos a tener una presión de 110 kilos a nivel de la última vértebra lumbar y primera sacra. Entonces eso ya está produciendo un trauma, porque está aplastando más. Y si esa acción de sostener los 50 kilos la multiplicamos por 8 horas de trabajo, podemos imaginar la lesión pequeña, poco a poco que estamos produciendo en esa parte de las vértebras. No hablemos de un impacto fuerte, como un accidente, sino de una lesión crónica, que eso es lo que va a dañar no solamente a las vértebras, sino las otras estructuras que serían los nervios que están saliendo de esa parte, ¿no? Vamos a hablar en otra sesión de la hernia de disco, pero a propósito precisamente de estos esfuerzos también, estos pequeños discos que son como amortiguadores entre vértebra y vértebra, acá también sufren mucho si el peso es enorme, porque pueden desplazarse adelante o atrás y generar problemas dolorosos, claro, en estos pacientes. Efectivamente, ya que mencionaste, las vértebras están separadas unas de otras por una materia que es esponjosa, una materia que podría ser como una esponja, como un chicle, que separa las dos vértebras. ¿Para qué las separa? Para que no se unan las dos vértebras. Porque si las dos vértebras están unidas, podrían llegar a fusionarse, podrían llegar a juntarse. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que ya no tendríamos tanta flexibilidad en la columna. Y lo que hemos hablado, este pequeño trauma que ocurre cargando tantos pesos durante tantos años, produce lesiones, no solamente en las vértebras, sino en este disco intervertebral, en esta esponja que está ahí. Y sería muy bueno probablemente poder hablar con más detenimiento en una próxima exposición, si el tema podría ser el de la hernia de disco, que es una patología muy, muy frecuente. Ahora, circunscribiéndonos todavía a esta zona, estos microtraumas u otros, ¿qué generan como signos, síntomas en el paciente? ¿De qué se queja? Bien, esa es una pregunta muy buena y la podemos resumir de la siguiente forma. ¿Cuáles serían los signos de alarma para que una persona que ha sufrido un golpe pueda preocuparse de qué es lo que está pasando? En primer lugar está el golpe, el antecedente del golpe. Puede ser por el accidente automovilístico, por la caída, por un empujón, por lo que fuese. Los accidentes deportivos, por ejemplo, están a la orden del día en estas situaciones. Bien, el antecedente del golpe. Me han golpeado o me he golpeado la espalda, no importa la región.
Entonces ese es el dolor, primero, ¿no? Hay el golpe y hay el dolor. ¿Qué puede aparecer? Puede aparecer una deformidad en la columna, dependiendo de cuán fuerte ha sido el trauma, el golpe, se puede deformar porque se ha roto la vértebra o varias vértebras. Esa es una cosa que uno puede ver, una deformidad. A eso, ¿qué puede aparecer? Pueden aparecer hematomas o los chinchones que conocemos vulgarmente en la zona que ha sufrido el golpe. ¿Y qué es un chinchón? ¿Qué es un hematoma? Con el golpe, las arterias que están en la región de la piel, debajo de la piel, se rompen y sangran y se forma un coágulo, un hematoma. Eso le llamamos un chinchón o un morete, que es la herida que ha sufrido esa parte de la columna donde se han roto arterias y han sangrado y se han coagulado. Por eso tienen el color morado y de ahí viene el nombre de morete, que puede estar en la zona del impacto. Puede haber un hematoma debajo de la piel, que ya va a ser un poco más problemático, más complejo. Ya puede haber la deformación de la vértebra o de las vértebras por el mismo problema de la columna que se ha desplazado, que se ha roto, etc. Y ya vienen los otros tipos de problemas que son los más serios y los más preocupantes. Porque tener un hematoma, un chinchón atrás en la espalda, bueno, si no pasa nada, no hay ningún problema aparte del dolor y el dolor va a disminuir y también el tamaño del hematoma. Pero ¿dónde va a entrar la preocupación? En que yo ya no voy a poder mover mi brazo o he sentido debilidad en el brazo o en la pierna, dependiendo de cuál sea la zona afectada. Eso ya me preocupa. Mi mano ya no me obedece. ¿Qué ha pasado? He tenido un golpe acá en el cuello y ya no me obedece la mano o la pierna. Esa es una de las cosas. La segunda cosa es que ya no estoy sintiendo. Ya no siento la mano, ya no siento la pierna. Se pierde la sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido daño en el nervio que hace mover la mano y en el nervio que hace que la mano sienta. Entonces, puede eso estar disminuido. No puedo mover muy bien, pero muevo algo. Pero si ya no muevo nada, eso ya es mucho más preocupante. Entonces, esos son los signos de alarma, que empezaría por el impacto del efecto que ha producido el trauma, que me produzca un dolor para empezar, y eso puede ir subiendo a la deformidad de la columna, y después de que no siento la mano, no la muevo la mano, parcialmente. Pero si ya la cosa es que no muevo totalmente, la cosa es mucho más preocupante. Y podemos ir más allá inclusive. Hablamos de los golpes en la columna lumbar, que es la columna más baja. Los nervios de la columna lumbar son los que controlan el control de esfínteres. Con esos nervios nosotros podemos miccionar o podemos defecar. Pero si estos nervios se han cortado, la figura es crítica porque ya no voy a poder controlar, y esa ya es una cosa muy, muy preocupante y muy incómoda para no solamente el paciente, para la familia, claro, ¿no? Que es una cosa así muy, muy trágica. Qué bueno que lo mencionas. Entre nuestra teleaudiencia, con absoluta seguridad, tienen a lo mejor algún familiar que justamente no puede espontáneamente, por su propia voluntad, miccionar o defecar, precisamente porque ha habido lesión severa de estos nervios que actúan por reflejo para hacer su función. Esto ocurre frecuentemente, lo dijiste, en los traumas lumbares. Pero adicionalmente de ello, si es que se fractura la vértebra y se afecta severamente la médula, prácticamente la parálisis puede ser permanente, ¿verdad? Claro, efectivamente es así, dependiendo de cuán dañada está la médula por el golpe, por el trauma, ¿no? Entonces, si la figura es que el trauma ha sido tan agudo que secciona la médula, por supuesto que la recuperación va a ser prácticamente imposible. A mayor daño, la secuela neurológica va a ser mucho mayor. Por eso hay tanta gente en silla de ruedas, porque ha sufrido en muchos casos, sección total de la médula. Algún padre de un político
un ex general, también sufrió de la época de las dictaduras por accidente, de un balazo en la columna y quedó hasta el último día de su vida paralítico. Eso no corrige la plata. Vamos a tener algunas preguntas para ilustrar esto. Raúl, te voy a pedir que nos ayudes, por supuesto, para que la gente nos pueda entender en circunstancias muy puntuales. Pero ahora, amigos, permítanme ir un segundito a un corte y enseguida estamos conversando del tema. Continúa con TVU. Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. Continúa con TVU. Bien, amigos, hemos de seguir conversando sobre este tema tan importante de las lesiones de las vértebras de la columna vertebral, precisamente. Raúl, ya se nos está yendo el tiempo y puntualmente quisiera hacerte algunas preguntas. Cuando uno sufre accidentes por choque, por caídas de importantes alturas, etcétera, y el paciente queda a veces sin conocimiento y otras veces quejándose de dolor, la gente muy comedidamente jala los pies, mueve la cabeza, intenta incorporar, y si hay lesión ósea, es altamente susceptible de que la médula se pueda afectar. ¿Qué se recomienda entonces? Bien, ante un accidente automovilístico de algún otro tipo, una problemática social, agresión física, o si no accidente por un problema de un deslizamiento, los terremotos, todo lo que vivimos todos los días. Lo principal es darse cuenta si el paciente está consciente, que es lo más importante. Y eso es fácil darse cuenta. El mismo paciente habla, no responde, responde. Lo importante para acá es más o menos tratar de identificar cuál ha sido la causa del accidente. Que nos diga el mismo paciente si puede decirlo, sino que sea una referencia por una segunda persona o tercera persona que nos diga: esto he visto, esto pasó. Porque eso es muy determinante para que sepamos nosotros cómo vamos a proceder con esa causa. Y hacer un pequeño examen, que eso estamos facilitados todos de hacerlo, es una reacción casi natural, no es necesario estar en el campo médico para eso. Uno, averiguar si el paciente está consciente, si está pleno, si está orientado, y que él nos diga qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Que nos diga dónde le duele, ¿no? Que mueva los brazos, mueva las piernas, y esto casi lo hacemos instintivamente. Puedes mover los brazos, puedes hablar, pues ahí ya nos damos cuenta más o menos de cuál es la figura. Con esas ideas en mente, lo que tendríamos que es sospechar de que ya ha habido algún golpe en la columna. Y nosotros tenemos que examinar así rápidamente si hay heridas,
Si hay una herida en la cabeza, por supuesto vamos a pensar que el trauma es en la cabeza. No hay mucho más para dilucionar así. Pero si vemos que hay heridas en los hombros, en el cuello, en el tórax, etc., ya podemos concluir que también puede haber una herida que esté afectando la columna. Lo siguiente hemos dicho que él nos diga si puede mover y sentir los brazos o las piernas. Es muy importante. ¿Qué hacemos ante esta circunstancia? Lo más indicado es que no movamos al paciente. Que el paciente esté ahí como está, como ha caído, como ha quedado. Se queda ahí hasta que más o menos nos orientemos nosotros o llamemos a la ambulancia o vengan los paramédicos para solucionar y dar un respiro a esto. Lamentablemente, y vos lo has mencionado muy bien, hay un instinto natural que tenemos todos desde los niños, no es que tiene que ser un adulto. Alguien se golpea, todos nos asustamos, vemos qué ha pasado y a veces en ese afán de querer ayudar podríamos causar más daño. Que eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los accidentes de automovilismo. El automóvil choca, están los personajes que estaban dentro y ¿qué es lo primero que queremos hacer? Hay que sacarlo, hay que abrir la puerta, a ver si se puede abrir, hay que romper el vidrio, ¿no? Y ahí es donde uno puede causar más molestia, ¿no? Porque es muy frecuente que lo que nosotros vemos, y esto relaciona con lo que me ha ocurrido asistir a algunos pacientes, que llegado ya el paciente al hospital, se lo examina, se lo ve, ha llegado una ambulancia, por eso tenemos que saber cómo ha ocurrido el accidente, cómo lo han trasladado al paciente de la calzada a la vereda o del cerro al otro lado, lo que fuese, para determinar qué ha pasado. Y es frecuente que los mismos pacientes nos cuentan, dice, doctor, yo cuando estaba en el auto tuve el choque, me golpeé la cabeza, me dolía, todo eso, podía mover mis piernas. Y ahora que estoy aquí en la ambulancia ya no muevo, ¿no? Porque eso es lo que nosotros tratamos de hacer, de ayudar al paciente, que es una reacción muy natural, muy noble en último término, pero a veces cuando uno desconoce algunas cosas puede causar más daño. Entonces la recomendación aquí es hacer todas las averiguaciones con el paciente que está hablando. Si no está hablando, habrá que ver las formas. Y inmovilizarlo al paciente. Por eso es que hoy en día lo que se hace cuando hay un accidente de este tipo, donde se sospecha un trauma de la columna, es que esté inmovilizado. Hay máquinas especiales, hay unas ambulancias especiales, hay unas camillas especiales, que no es que nosotros levantamos al paciente y lo colocamos en la camilla, no, sino es la camilla que tiene como una camilla partida en dos, que tiene dos hojas que van a entrar por el costado del paciente de uno y otro lado, se van a fusionar las dos hojas y la camilla va a estar rígida. Entonces eso es lo que hacemos. Lo propio es si hay una sospecha de un trauma de columna mayormente cervical, lo que inmediatamente se hace es colocar unas bolsas, unos arneses un poco especiales para que el cuello no se mueva. Correcto. Y lo propio va a ocurrir en cualquier parte del cuerpo, que el cuerpo esté plano sin moverse. Básicamente por el cuidado que hay que tener. Entonces ya después y el respeto por la médula, ¿no? Realito, el tiempo se nos fue, pero tenemos el compromiso de que en la siguiente semana hablemos de hernia del disco. Muy bien. Y de todos los exámenes de laboratorio a los que recurren, y de gabinete, por supuesto, rayos X, y otros, tomografía, resonancia, que para ustedes es imprescindible para hacer un diagnóstico y tratamiento correcto. Claro. Muchas gracias por haber asistido a esta nuestra invitación. Y por favor, tu despedida hasta la próxima semana. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gustavo, por esta invitación, esta nueva invitación. Es siempre un placer para mí poder asistir a esto, no solamente por la amistad o por la confianza que tenemos, sino también por el hecho de poder involucrar a la gente en algún cuidado más físico de la salud. Yo creo que eso es importante, el mensaje que se les pueda dar es lo fundamental. Nuevamente muchas gracias y con todo gusto voy a estar para la siguiente charla, que sería lo de la hernia del disco. Gracias, Raúl. Buenos distinguidos días. Amigos, ahora permítanme ir al sector
avances en medicina. La neuroingeniería biomédica le va a ofrecer al paciente no vidente alternativas para que vuelva a recuperar su visión. Hoy se están trabajando intensamente en otras alternativas para que estos pacientitos puedan recobrar la vista. Veamos la nota, por favor. En el Laboratorio de Neuroingeniería Biomédica de la UMH han diseñado un sistema de visión artificial y han logrado que 4 personas ciegas reconozcan formas, se orienten y distingan obstáculos. Este sistema consta de unas gafas con una pequeña cámara que sustituirían a la retina. Las gafas captan la información del entorno y la envían a un dispositivo de microelectrodos instalado en la corteza occipital del cerebro. Lo que perciben las personas básicamente son como formas de luz, patrones de luz. Y para ellas es como aprender un lenguaje nuevo. Tienen que aprender a interpretar que este patrón significa esto y que este otro patrón significa esta otra cosa. No es igual que volver a ver antes, pero sí que les aporta información pues, para saber, por ejemplo, si tiene una persona delante, dónde está la puerta, evitar obstáculos cuando te vas moviendo, incluso ayudarte a dirigirte hacia donde quieres ir. Con este avance de la Universidad Miguel Hernández, los 4 voluntarios han vuelto a realizar tareas que parecen simples, pero que mejoran su autonomía y su calidad de vida. Un poquito a la derecha. Doctora Gemma, supongo. Supone bien usted, señor Durán. Amigos, esto fue todo por hoy. Deseamos sinceramente que la información haya sido de vuestro interés. Pero antes de despedirnos, creo que es muy importante señalar que los bolivianos tenemos que ser unidos. No tenemos otra patria. Juntos podemos llevar al país hasta donde deseamos que llegue. ¿Por qué los otros países, Uruguay, Paraguay, la Argentina y Brasil, progresan? ¿Y por qué este país, por culpa de pocos, no puede ir hacia adelante? Creo que tenemos que cambiar el chip. El país nos necesita. Esta es la oportunidad de mostrarle que podemos hacer mucho por él. Y si le va bien al país, nos va a ir individualmente bien a cada uno de nosotros. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.